Hoy les quiero hablar de la locura de pensar como Cristo. ¿Cómo será pensar como Dios, que crea universos, que es tan grande? Que eso me lleva al primer versículo que quiero invitarles a todos los que ya tienen la Biblia. En Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Y dice así: ya decían las Escrituras, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Que lo mejor que puedes imaginar de tus sueños, de tu vida para tus hijos, todos tus anhelos, Dios te dice: lo que yo te prometo y lo que yo tengo para ti desde que te concebí es mucho más grande de lo que tu mente puede crear. ¡Wow! No me imagino qué más hay. Pero más adelante aclara algo. Y es: pero Dios nos revela los secretos más profundos de su mente a través del Espíritu que ha puesto en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dios cuando nos creó, puso su imagen y semejanza, puso su Espíritu en nosotros desde el inicio de los tiempos, a través del cual nosotros podemos conocer los secretos más profundos de su mente. Ya decía Juan, cuando vino Jesús, decía: el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, todo el conocimiento, ustedes lo podrán tener. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablarán todo lo que os diga y os hará saber lo que habrá de venir. Es decir, este espíritu, este poder que está dentro de nosotros, tiene la capacidad de ver cosas que en lo natural tal vez no sea comprendido o visto. Tenemos en nosotros esta esencia que tiene la capacidad de conectarse con Dios y de conocerlo todo. Ahora sí, ninguna mente humana ha imaginado. Nacemos por un lado con la mente humana y con la mente del Espíritu de Dios. Y la mente humana te va a decir: no, eso no es posible, eso no puedes creer, eso no existe. Por eso es que la mente humana no puede imaginar todo lo que el Señor crea y todo lo que el Señor hace, ¿cierto? La mente humana muchas veces es nuestra vocecita de ego, nuestra vocecita de miedo, que nos dice: no, eso no es posible. La mente humana te va a convencer de que las cosas son imposibles, no se puede, de que todo el tiempo fallas, de que haces mal, de que todo no puede ser bueno y milagroso en la vida. Y es que al final de este capítulo, en el versículo 16, dice: pero nosotros podemos entender estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Pero ¿por qué a veces no me puedo conectar con la mente de Cristo? ¿Por qué a veces no puedo ver con los ojos de Dios? Porque tu mente humana te está convenciendo de que no es posible. Porque no te estás dando cuenta que para tener la mente de Dios debes conectarte con el Espíritu. Y para conectarte con el Espíritu, vamos a ver hoy 3 pasos, 3 caminos. Dios nos dice: yo te prometo que vas a ser más grande de lo que tú te imaginas. Y es más, no solamente te voy a prometer eso, sino que yo te voy a enseñar. A través del Espíritu te voy a enseñar los secretos más profundos. Eso no está en libros. Yo te voy a dar a través del Espíritu. Pero para que la promesa se cumpla, primero debemos aprender cómo conectarnos con el Espíritu. Y entonces, la primera cosa para conectarnos con el Espíritu será empezar a ver con ojos de la fe.
muchas veces aprender a ver con los ojos de la fe les va a invitar a taparse los ojos de lo que sus ojos están viendo como real. Tendrán que ver con sus ojos de adentro. ¿Qué quiere decir esto? Ver con los ojos de la fe querrá decir, tengo las pruebas de que mi enfermedad me va a matar en 3 meses. Tengo las pruebas físicas, las estoy viendo, el doctor está al frente. Y los ojos de la fe te van a invitar a hacer esto. Yo creo que voy a vivir. Voy a vivir cada día como si fueran miles de años. En situaciones de esta semana me encontré con una persona que le operaban de un tumor. En las pruebas, en lo visual, en lo físico, para esa persona tenía un tumor. Esta persona, esta mujer, en 3 ecos diferentes le habían probado cómo tenía un tumor, no chiquito, un tumor enorme. ¿Saben qué es lo interesante? Que cuando el doctor abre, no encuentra nada, nada de nada. Abre el uno, abre el otro, abre por aquí, no encuentra nada. Y esto es interesante, abren esto y no encuentran nada. Y en la misma sala de hospital, 2 personas piensan 2 cosas diferentes. La una persona dice, wow, esto es un milagro. Esto es porque hemos estado orando y seguro es del Señor que te está prometiendo vida y salud siempre. Y la otra persona dice, no, de ley el doctor se equivocó. Claro. En tu vida vas a tener estas 2 opciones. Vas a tener situaciones en donde se presenten visualmente como malas, como dolorosas, como fuertes, como difíciles. Pero parte de empezar a conectarte con el Espíritu es ver más allá de lo evidente. Entonces piensa, ¿qué vería Dios? ¿Cómo vería Dios? Eso es empezar a ver con los ojos de la fe. Puedo verlo con mis ojos de la fe, porque físicamente no lo vas a ver. Pero primero lo tienes que ver en tu mente para poderlo ver en lo evidente. Dios te quiere dar y dice, tengo todos estos dones y bendiciones que te quiero dar, pero tú no te pones de acuerdo. Vimos la anterior semana el poder del amén, ¿correcto? El poder del amén es ponerse de acuerdo con Dios. Entonces, si tu visión no está de acuerdo con Dios, todavía no está lista para todo lo que tengo para esta persona. Todos los secretos profundos. Esta es la primera. La segunda es moverte en Dios. En Dios significa enteos. Enteos significa entusiasmo. Cuando tú te mueves, debes moverte en pasión, en entusiasmo. Me encantó lo que decían hace un momento, el entusiasmo de mi esposa y mi hija hicieron que tenga ganas de venir. Dios no solamente te va a pedir que actúes, porque es importante actuar, no solamente ver, sino después actuar. Pero cuando actúas, tiene que existir este entusiasmo, esta pasión, que le pones ñeque a todo lo que haces. A todo lo que haces. Porque lo que empiezas a hacer es que cuando estás en este enteos, en este entusiasmo, energéticamente empiezas a empujar tanto que empiezas a que todo se mueva, a que la gente se anime, a que las cosas se den. Y ok, estoy pasando por un momento difícil, pero de todas maneras, ¿qué es lo que hago? Me levanto, me limpio las rodillas, me limpio las lágrimas y sigo caminando y sigo sonriendo. Muévete, pero muévete con pasión. Esta semana les voy a contar algo que me encantó y me hizo llorar, porque esta semana creé proyectos con diferentes personas. Tuve reuniones con diferentes personas en esta semana. Y cuando terminé casi la semana de hacer cada uno de los proyectos, le decía a mi amor, amo cuando esto pasa.
Amo cuando las personas están tan conectadas con el Espíritu, que están tan emocionadas y apasionadas por crear algo, que es como si no tuviéramos miedo. Como si la mente humana que les decía que era el miedo no existiera. Nos sentábamos a crear y a decir, listo, entonces hacemos esto y hacemos lo otro. ¿Les ha pasado cuando tienen algún proyecto y se sientan y crean cosas y dices, wow, qué hermoso, ¿qué es esto? Y yo decía, ¿te imaginas, amor, si así funcionara el mundo siempre? Que siempre tengamos el mismo entusiasmo, la misma pasión para crear las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando estás envuelta en este enteos, en este movimiento con Dios, el miedo no existe. Estás caminando sobre las aguas como Pedro, sin ver abajo. Bien, ven. Pero llegas a dudar y te vas a caer y tenemos que empezar de nuevo. Y la tercera es declarar. Que tu boca y tu mente estén alineados con lo que quieres en tu vida. Tú debes empezar a declarar lo que ojo no vio y oído no escuchó. Este 2017, ¿cómo nos va a ir en el negocio? Pero Vivi, es en serio, con todos los problemas gubernamentales o con todos los problemas climáticos, tú ponle el tema que sea, porque siempre cada año va a haber algo por qué decir que no se puede. Por tu ego, tu miedo. Y por eso es importante cuando estás buscando conectarte con el Espíritu, declarar, aunque no lo ves. ¿Y cómo estás? Espectacular. Estoy diciéndole a Dios que estoy espectacular porque le creo. Él me prometió que voy a hacer la cabeza y no la cola. Él me prometió que me va a dar grandes cosas que todavía no puedo imaginarme. Pero mientras tanto tengo que hacer yo mi trabajo. ¿Qué es mi trabajo? Hablar bien, declarar, profetizar. ¿Qué quiere decir profetizar? Decir cosas que aún no veo, que aún no pasan, pero estoy segura. ¿Y quién dice? Tú dirás, Dios dijo. Dios dijo que yo soy grande. Yo le creo porque Él es mi creador y me puso un espíritu. Y aunque no lo veo o no lo siento, yo voy a declarar para verlo. Porque si tú pusiste un espíritu en mí, entonces tienes un propósito grande. Declara en favor, declara en victoria en todas las áreas de tu vida, aunque todavía no lo veas. Si es entre tú y Dios. Los co-creadores somos nosotros y Dios es el creador supremo. A quien le tienes que dar cuentas es a Dios, a nadie más. Es entre tú y Dios. La mente humana va a pensar que lo que dice el Espíritu es una locura y no va a entender. Y esa es mi invitación hoy. Antes tienes que prepararte, tienes que conectarte, tienes que declarar, tienes que ver, tienes que moverte con Dios. Y para eso debes tener una mente que habla locuras. Tiene que tener una mente que crea proyectos que nadie había pensado. Pero ¿cómo? Así es como nos invita a pensar Dios. La mente humana, el ego, dirá, eso es una locura y no lo entiendo. Y cuando pase, la gente dirá, wow, no sé cómo lo hiciste. Y tú dirás, es el Señor. Porque el Señor vive en ti. Y si vive en ti, yo creo y declaro que si tú te conectas con ese espíritu que Dios te dio y del cual podemos conectarnos con la fuente de todo el conocimiento, de toda la sabiduría, todo es posible. Todas las historias de la Biblia, todas las historias que hemos escuchado que llamamos milagros, son historias que sonaban imposibles. Y Dios las hizo posibles. Puedes vivir como si todo es un milagro o como si no lo es. Tú decides. Yo quiero agradecerles hoy por su disposición, su aprendizaje y por supuesto por la aplicación de este reto que nos invita el Señor. Quiero agradecer al Señor hoy
por traernos este mensaje a cada uno de nosotros. Porque el Señor conoce y sabe los anhelos de tu corazón. Y yo sé que el Señor tiene planes maravillosos, abundantes, sobreabundantes sobre la vida de los que están presentes, de los que no han podido venir, de sus familias. Yo creo y declaro que si ustedes ven más allá de lo evidente, si se mueven con entusiasmo, si declaran locuras de Dios, seremos co-creadores con el Creador del universo, junto a Él. Permítenos, Señor, ponernos de acuerdo con ese espíritu y crear contigo. Estamos dispuestos a crear locuras, a crear imposibles contigo, Señor. Gracias te doy, Señor, porque ya hoy por hoy vamos y estamos siendo luz del mundo para que lo imposible parezca posible. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Para darte las gracias. Para